Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11:30 a 1:30. Desde aquí les envío un saludo de nueva normalidad a mis alumnos que, bueno, una vez más espero que lo paséis requete bien. Con esto voy a dar inicio a la clase de hoy, que está dedicada a la pintura que tenemos en la imagen, cuyo título es Carlos V en la batalla de Mühlberg. Se pintó en el año 1548 y se exhibe en el Museo Nacional del Prado. Las medidas son 335 centímetros de alto por 283 centímetros de ancho. Y su autor fue Tiziano Becellio di Gregorio. El formato de la pintura es un rectángulo en posición vertical. Es el adecuado para la pintura de retrato de género mayor, pero como veremos más adelante, también se puede catalogar como pintura de historia, también de género mayor. Voy a hablar ahora de la composición lineal. He trazado unas líneas en esta imagen, unas en azul sería el eje de simetría del formato, o sea, esta sería la mitad del rectángulo y esta sería la otra mitad, más o menos milímetro arriba, milímetro abajo. Y en rojo he hecho unas líneas que serían el eje de la composición. Este eje está formado por una parte por esta línea vertical que está ligeramente, bueno, la línea vertical formada por el cuerpo del emperador, el pie, la rodilla, su mano, el hombro, esta verticalidad. Y está ligeramente situado a la izquierda del eje del formato, dando mayor campo de visión a la parte, al paisaje que queda delante de la mirada del emperador en comparación con la parte que queda detrás, que es menor. La segunda línea dominante de la composición sería la línea diagonal de la lanza o de la pica. Divide en la composición en dos mitades, mitad superior y mitad inferior. A la pica le acompaña también la mirada del emperador. Y bueno, y la grupa y la testa del caballo. Digamos que el caballo en corbeta tiene casi la misma dirección que la lanza, que esta diagonal, que imprime bastante dinamismo a la composición. En el año 2000 se realizan radiografías para el estudio y restauración de la obra y se descubren arrepentimientos en la posición de la lanza. En principio, Tiziano ideó la lanza en una posición más vertical, por encima de la testa del caballo en su parte delantera y por debajo de los cuartos traseros del caballo en su parte posterior. En la composición también aparece una línea de horizonte al fondo. Está en la parte inferior, en la mitad inferior del cuadro, dando mayor importancia a la representación del cielo. También parece que hay un intento de perspectiva fingida en esta arboleda, que parece fugar hacia la línea de horizonte. Pero bueno, solo parece. Lo que sí está claro es que ha hecho una representación del espacio a través de la graduación de la luz
creando planos, un plano más claro, otro más oscuro, uno más claro, otro más oscuro. Digamos, alternancia de planos, pues crea también profundidad. Pero bueno, no es la perspectiva científica propiamente dicha. Voy a hablar ahora de la composición de luz. Existen dos focos de luz. Uno que sería el primero que entraría estaría situado en el ángulo superior derecho, iluminando el rostro del emperador, el peto y la armadura, la testa del caballo y en su lado derecho, y proyectando las sombras propias y arrojadas en el lado izquierdo. Otro foco de luz estaría al fondo, muy influenciado por la escuela de los primitivos flamencos. Este tono crepuscular tiene sus precedentes como digo, en la escuela de los primitivos flamencos. He traído un ejemplo, el Canciller Rolling de 1435 de Jan van Eyck, en el que uno de los mayores focos de luz está al fondo, creando también profundidad por ese efecto pasillo o efecto túnel. Voy a hablar ahora de la composición del color. Los colores son propios, estos colores de los que voy a hablar son propios y característicos de la escuela veneciana. Sería el rojo carmesí, el azul ultramar y el verde cromo. En este caso, con grandes cantidades de ocre y colores, las sombras están realizadas con sombra tostada, que es un color también pues bastante moderado en el precio, digo, y ocres. La composición escenográfica. ¿Qué representa esta escena? Se representa un retrato ecuestre del emperador Carlos V con el caballo en corbeta y la lanza en ristre. Estás ubicado en un paisaje con el río Elba al fondo. Bueno, con un paisaje montañoso y el río Elba al fondo. Voy a ampliar un poco la imagen para que podamos distinguir que aquí hay un río. Es el río Elba. Bueno, voy a hablar ahora del contenido. ¿Qué conocimientos tenemos que tener para entender plenamente la pintura que tenemos delante? El primer dato que nos aporta la pintura es el título. Carlos V en la batalla de Mühlberg, 1548. La batalla de Mühlberg tuvo lugar en la ciudad del mismo nombre el 24 de abril de 1547 y en ella participaron la Liga de Esmalcalda contra el ejército del emperador Carlos V. La pintura se documenta como propiedad de María de Habsburgo, gobernadora de los Países Bajos, en un inventario post-mortem del año 1558. La obra fue encargada por la gobernadora para conmemorar la victoria de Carlos V contra los príncipes de la Liga de Esmalcalda en Mühlberg en el año 1547. La pintura es un medio de propaganda imperial diseñada por la familia de los Habsburgo desde el año 1547.
La imagen es la reelaboración retórica de la idea de Carlos V como emperador victorioso y pacífico, según la expresión de Luis de Ávila y Zúñiga, comendador de Alcántara, en su obra Crónica de la Guerra de Alemania de 1551, al dictado de Carlos V y fuente directa de la pintura de Tiziano. Bueno, voy a hablar ahora de la iconografía, del significado de los objetos y, bueno, de los objetos que aparecen en la pintura, en esta pintura que es narrativa. Entonces, ¿qué significado tienen estos objetos? Lo primero que vemos en el cuadro es un retrato ecuestre. Aparece el caballo en corbeta, es un caballo castaño oscuro cubierto por banda carmesí con franjas de oro. Este retrato ecuestre representa dos ideas. Por una parte, el formato ecuestre de la Edad Moderna se basa y evoluciona a partir del retrato ecuestre de Marco Aurelio, figura que entronca con los intereses neoestoicos de Carlos V y su política imperial. Por otra parte, la tradición de la Casa de los Habsburgo está ligada a la idea de caballería cristiana. Esta idea se fundamenta en los escritos de San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, citados por Erasmo de Rotterdam. Erasmo lo cita como una lucha espiritual que dota al caballero de las armas adecuadas. Y bueno, esto está muy en relación con la política pacifista de Carlos V después de la batalla de Mühlberg. He traído unos breves ejemplos de cómo se desarrolla la iconografía del retrato ecuestre a principios de la Edad Moderna, finales de la Edad Media. Este cuadro que tenemos aquí, bueno, es una pintura al mural, es de Simone Martini y representa uno de los primeros retratos ecuestres, como ya os digo, después de la Edad Media, es Giodorico da Floriano, ¿vale? Otros retratos ecuestres os he traído ya desde la antigüedad. Esta es una moneda de la peseta española de 1940. Veis que es una iconografía prácticamente ancestral. Es rememorativa a otras monedas romanas en las que aparecen una y otra vez esta iconografía del jinete. Como digo una vez más, retrato ecuestre de Niccolò da Tolentino, prácticamente a las mismas fechas. Esta es de Andrea del Castaño. Veis que hay como una eclosión de representación del retrato ecuestre como representación del poder. Se produce, como ya os digo, en esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, voy a hablar ahora del arnés de Mühlberg, que es el que con el que está vestido el emperador en esta pintura. Aunque viene esta fecha, bueno, está realizado, hay dos datos, está realizado en 1545 o 1525 y se conserva en la Real Armería de Patrimonio Nacional en Madrid. La obra es del armero Colman Desiderius Helmings. Bueno, es de color blanco. A ver, voy a acercarme un poquito para que la podamos ver mejor. ¿Vale? Esta parte, bueno, es de color blanco y dorada con el tafetán carmesí. A ver, el tafetán carmesí y las listas de oro. Morrión tudesco de 3 crestas, pistola en armazón, a ver si se puede ver un poquito mejor, pistola
de arzón, es esta pistola para llevar en el caballo, veis que es muy larga como para llevar pistola de arzón. Aquí lleva el pomo de la espada, esto para la munición, y lanza o venablo, que sería la pica. Y bueno, vemos algunas características, veis que en el peto lleva el toisón de oro, pero lo que sí aparece en esta pintura es una imagen de la Virgen María con el niño, una especie de representación de la Virgen con el niño. Cosa que en el que se conserva en la Real Armería no aparece la Virgen con el niño, sí el toisón, pero no la Virgen. Otra característica de esta armadura es que viene repujada con estas iniciales KD, ¿vale? K de kilo de Dinamarca, que serían las iniciales de Carolus Divinus, una especie de alusión un poco a esta divinidad en esta propaganda imperialista de Carlos V y esa semejanza, digamos, a los emperadores romanos. Bueno, ya que estaba en la Real Armería, muy brevemente quiero decir que esta sería la armadura de parada de Felipe II, es del año 1550, como digo, se conserva en la Real Armería del Patrimonio Nacional y fue realizada también por Colman Desiderius Helmholtz para la representación del príncipe Felipe en la Dieta de Habsburgo de 1550, en la que se discutió quién sería el sucesor de Carlos V como emperador. Bueno, pues también el toisón de oro. Y por último quiero decir que existe una diferencia entre esta armadura, que es una armadura de parada, y esta otra armadura que es una armadura de guerra, una armadura de verdad de batalla. Incide el uso de la armadura de batalla en la representación de Carlos V, hace hincapié, por decirlo de alguna manera, en el realismo de la imagen. No es una idealización caballeresca, sino que esté utilizando esta armadura con la malla, como podéis ver, alude a la rudeza de la guerra, como, bueno, pues Carlos era un poco así, a la antica, él se coge y en plan emperador romano va él mismo a la batalla, cosa que, por ejemplo, pues Felipe II nunca hizo, aunque también tenía su armadura, pero no la utilizó nunca para ir a ninguna batalla. Otra característica, otro elemento iconográfico de esta pintura sería el retrato de Carlos V, con esa expresión contenida, melancólica y voluntariamente abstraída del emperador, mirando un poco como por encima de los mortales, ¿no? Como mirando al infinito. Lo primero que quiero, Augusto de Prima Porta tiene esta misma mirada serena del que está como con su mente en un pensamiento más elevado del resto de las personas que a lo mejor estarían aquí. O sea, no mira como de frente, mira como está abstraído, mirando al infinito, ¿vale? Es como una mirada serena que se codificará a través de los retratos de Tiziano como una mirada de dirigente de Estado. Y está basada, como os digo, en la mirada de Augusto de Prima Porta. En estas radiografías que se realizaron para el estudio y en la restauración de la obra en el año
2000, puede apreciarse, según los entendidos, que aunque en principio el cuadro definitivo quedó el rostro de perfil, pero sí que parece que hay unos arrepentimientos mostrando este rostro mirando al espectador, o sea, de frente. ¿Vale? Ahora parece que no se ve, pero sí que algunos entendidos estudiando esta radiografía han llegado a esas conclusiones. Bueno, también he traído este grabado de un retrato del emperador, ¿vale? Va con el mismo arnés y vemos que, bueno, pues que sí se parecen, ¿eh? Ahora voy a hablar de otro elemento iconográfico que aparece en el cuadro, que sería la lanza. La lanza acompaña en su dirección al caballo, en su dirección al caballo y a la mirada del emperador. Tiene un significado acorde con dos interpretaciones. Por un lado, la lanza hace alusión a la lanza de Longinos, San Longinos o Longinos de Quesarea. Fue, según la tradición cristiana, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza cuando Jesús estaba en la cruz. Es un arma Christi, conocida como la Santa Lanza, y arma de San Jorge, que fue un caballero cristiano. Por otro lado, las picas del ejército de los Habsburgo tuvieron fama de temidas en toda Europa durante buena parte de la Edad Moderna. Pero la política imperialista de Carlos V y su propaganda imperial presentó la lanza más bien como el símbolo de poder de Julio César. ¿Veis, por ejemplo, en esta imagen, en esta escultura de Julio César, que también aparece con esta especie de lanza? La representación del emperador romano tiene el atributo de la lanza. En general, Carlos V enfocó la campaña contra la Liga de Esmalcanta como un conflicto político y no religioso, destinado a castigar a quienes se habían sublevado contra su legítimo señor. De hecho, príncipes alemanes luteranos como Mauricio de Sajonia apoyaron a Carlos V, en cuyo ejército había una mayoría de soldados protestantes. Voy a hablar un poco del paisaje de fondo. Veis que hay un tono crepuscular con tonos lilas y rosas al fondo del paisaje. El tono crepuscular en la pintura de Tiziano suele aludir a un acontecimiento mitológico, a un hecho importante, digamos. Como he dicho antes en la composición lineal, se trata de un paisaje con unas montañas al fondo y en el que a la altura del pecho del caballo hay un río. Es el río Elba. Y bueno, representa el paso del Elba, como un paralelismo con Julio César y su paso por el río Rubicón en su camino a Roma de vuelta de la conquista de las Galias. Bueno, en aquel episodio de Julio César en el Rubicón. Y entonces, bueno, digamos que es un paralelismo, como digo, de Carlos V con Julio César. Desde tiempos del Imperio Romano, el río hace de limes del imperio con los pueblos bárbaros. Historiográficamente, la primera alusión que se hace de esta batalla, como os dije, aparecería en la crónica de las guerras de Alemania de Luis de Ávila y Zúñiga,
y según se cuenta en este escrito coetáneo a los hechos, sucede un milagro en el vado del río, que el emperador cruza a caballo, no llegándole el agua al pecho del caballo, como veis, y al día siguiente, cuando van a cruzar el ejército de la Liga de Esmalcanda, pues el río crece repentinamente y solo se podía ya cruzar a nado, mermando de esta manera las fuerzas del enemigo. Estas anécdotas son típicas de las crónicas de la época y de la tradición medieval. Y bueno, pues como insisto en la importancia del detalle del río. Quiero hacer un pequeño comentario brevemente a la política imperialista de Carlos V en estas circunstancias de la sublevación de los príncipes del norte de Alemania. Los Habsburgos no deseaban proyectar una imagen de Carlos como vencedor del catolicismo o tirano de sus súbditos, sino la de un emperador capaz de gobernar un heterogéneo conjunto de estados y religiones. Por ese motivo, no hay referencia a la batalla, siendo rechazada la propuesta de Pietro Arentino, que sugirió al pintor mostrar al vencido bajo los cascos del caballo del emperador. Una especie de Gálata vencido, esta escultura de la época romana, pero que es una copia de un original en bronce del siglo III. Y aquí arriba estaría el caballo del emperador por esta parte. Bueno, voy a hablar ahora de la escuela veneciana, que es un estilo pictórico que se produce en el siglo XV en Venecia y que es el contexto artístico-cultural en el que se desarrolla la pintura de Tiziano. En el siglo XV, en Venecia, aparece y se perfecciona una nueva técnica pictórica, es la pintura al óleo. A diferencia de la pintura al temple, que seca rápido y que necesita un trabajo en jornadas, el medium oleoso tarda más tiempo en condensar y solidificar, por lo que permite mayor libertad en el manejo del pincel. Otra de las características de la pintura de la escuela veneciana es, lo voy a llamarlo senza far disegno. Digamos, la senza far disegno es el abandono del dibujo romano-toscano. A ver, mirad, se abandona el dibujo, no es que se deje de dibujar, lo que empieza a ocurrir es que el dibujo ya no es el principio rector de la pintura. La pintura, digamos, ya no se aplica por jornadas. Mirad, si nos acercamos aquí, por ejemplo, vemos que se ha pintado el fondo, ¿verdad? Luego se ha pintado la pierna, pero no existe un límite preciso, un contorno preciso entre la pierna, por ejemplo, aquí se ve mejor, y el fondo. Pintó el fondo, pintó la pierna, volvió a pintar otra vez la pierna por encima del fondo. Aquí lo mismo, pinta la pierna, pinta el fondo, pinta la pierna y repinta otra vez el fondo. ¿Lo veis? No trabaja por jornadas, como si pudiese ser, por ejemplo, mirad la fecha, en esta otra imagen, la Venus de Urbino, 12 o 13 años anterior, aquí todavía se le ve este rasgo de pintura, de dibujo, pintura de la escuela romano-toscana, en la que una vez que termina de pintar esta jornada, luego pinta esta, pero no pinta y repinta. No, o sea, una vez que ya ha terminado esto, ya esta jornada, por llamarlo de alguna manera, jornada para entendernos, ya lo acaba ahí. Y luego pinta esta, ¿no? Vale, pues en la escuela veneciana el pintor se permite lo siguiente, repintar, digamos, o sea,
pinta el fondo, luego pinta la pierna, luego repinta encima del fondo, ¿lo veis? Y pinta el fondo, pinta la pierna y luego repinta otra vez encima del fondo, ¿vale? ¿Qué supone este avance tecnológico? Mirad, en principio tiene un poco que ver con la distinción del óleo y la pintura al temple. La pintura al temple es una pintura, se llamaría a la manera seca, a la manera seca. Se daría una capa y hasta que no seca esa capa no se puede dar la otra. Entonces, claro, pues vas trabajando por jornadas, pintas primero esta rodillita y mientras se seca esta, pues le vas dando por aquí. Luego cuando se seca vuelves aquí, por jornadas, a la manera seca. Evoluciona al non finito, a este repintar, a esta disolución de los límites, disolución un poco del contorno, ¿vale? Se disuelven los límites, ¿vale? Se repinta, que prácticamente no sabríamos dónde empieza el agua y dónde acaba el trapo, porque pintó el agua, luego el trapo, luego vuelve a repintar, ¿vale? Se llamaría al non finito. Y finalmente, bueno, la machie, el no fundir, la machie, no fundir la pintura, que no funde la pintura. La machie de la escuela veneciana. Existen tratados y tratados sobre esto. Bueno, también quiero decir, lo veis que está ya, aunque sea de Tiziano, ¿vale? Pero todavía conserva estos contornos bien definidos, este trabajo por jornadas, esto acabo la mano, acabo de pintar la mano y luego pinto el trapo o viceversa, pero primero una cosa y luego la otra. No, o sea, contornos bien definidos, escuela romano-toscana. Y bueno, quería hacer, también en la escuela veneciana hay un uso emotivo de la luz. La luz surge y quiere expresar. Son iluminaciones poco emocionales. Y por último, también el desarrollo y progreso de la pintura se debe a la realización de pequeños trabajos encargados por modestos particulares para exhibirse en el ámbito doméstico. Este hecho permitió mayor libertad creadora al artista, tanto temática como técnica. Esta pintura es de Giorgione, es digamos el precursor de Tiziano, por decirlo de alguna manera, y bueno, el tema veis que es Laura, un poco Dafne, Laura, esta ninfa que se convierte en Laurel perseguida por Apolo. Y bueno, pues es un cuadro de pequeño tamaño en el que ya empieza a ver esta innovación técnica, ¿vale? Este non finito, ya os digo que es el antecesor de Tiziano, Giorgione. ¿Vale? El non finito, la is y la nueva y la temática, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están sujetos a la rigidez de la obra que se hace para una institución pública o un palacio. Bueno, pues te puedes equivocar un poquito, ¿no? Además, como son de pequeño tamaño estas obras, bueno, pues estos son los atributos y factores que digamos, hacen que se desarrolle la escuela veneciana. Bueno, este cuadro es de Tiziano, también se puede contemplar en el Museo Nacional del Prado y es una representación de Adán y Eva. Como habéis podido ver, aquí tenemos un retrato de
Tiziano también se expone en el Museo del Prado desde el año 1556 y bueno, este señor Tiziano es el mayor representante de la pintura de la escuela veneciana. Es uno de los pintores más versátiles, igualmente capacitado para pintar retratos, como habéis visto, paisajes, escenas mitológicas, cuadros de tema religioso y luego la soltura y sobre todo capacidad de progreso que aporta a la historia del arte. En 1529, Carlos V conoce a Tiziano en la ciudad de Parma, les presenta a Federico II de Mantua y el emperador le encarga un retrato con armadura y espada, a cuya recepción Carlos V paga con un ducado. Bueno, existe una copia de este cuadro realizada por Rubens en una colección particular. Finalmente, Carlos V es convencido de la maestría de Tiziano y el 3 de septiembre de 1533 contrata sus servicios. Realiza entonces en el año 1532 retrato de Carlos V con perro. Es un retrato de cuerpo entero en el que aparece el emperador de pie. El rostro, como veis, está idealizado, gesto melancólico, severo, distante, bueno, severo más bien entre severo y sereno. Y bueno, es un retrato muy diferente de los retratos de la escuela flamencos, de la escuela flamenca, que eran los conocidos por el monarca y que eran menos idealizados. El gesto, como veis, carece de cualquier connotación militar, pero es grave. Esta es la aportación de Tiziano al retrato de aparato, esta mirada de Julio César, ¿vale? O de Augusto Primaporta, esta mirada al infinito, que mira a los súbditos, que parece que no los veis, y los súbditos están aquí, el emperador está aquí arriba. Bueno, en 1533 Carlos V nombra a Tiziano conde palatino y caballero de la Espuela de Oro, reconociendo de esta manera la consideración social del arte como facultad liberal en el Renacimiento. En la patente del título del caballero de la Espuela de Oro se le compara con Apeles, que hasta a los pájaros engañaba con sus uvas, y se alaba su capacidad para copiar del natural. En 1548, Carlos V y su familia se trasladan a Habsburgo con motivo de la mencionada convocatoria del Interim, la Dieta, en 1548, como decía, y bueno, en un intento de aproximar a católicos y protestantes. Entre 1548 y 1551, el taller de Tiziano y Tiziano realizan los retratos de los Austrias, que como os digo, bueno, pues es la aportación de Tiziano a la codificación del retrato de aparato en el siglo XV. Lo que tenemos aquí es un retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, es del año 1548 y también lo podemos contemplar en el Museo Nacional del Prado. Es un retrato póstumo porque la emperatriz falleció en el año 1539. Se realizó a partir de retratos flamencos conseguidos por María de Habsburgo, la gobernadora de los Países Bajos. El interés de Carlos V en este retrato reside en perpetuar la memoria de su esposa y no en tanto en una pintura con propósito conmemorativo o de representación de estado, vamos, un retrato de aparato. Si nos acercamos un poquito podemos ver que el duelo de la foto se aprecia en el rostro, excesivamente pálido y veis que muestra ojeras. Con el paisaje al fondo, los
la ropa de, bueno, los cortinajes. Lo digo porque veis que se van codificando ciertos elementos, como es la cortina de fondo, elementos que se repetirán durante toda la Edad Moderna. Bueno, he traído otros retratos ecuestres porque, aparte de los que os he mostrado en principio durante el inicio de la Edad Moderna por el siglo XIV o XV, luego se dejaron de realizar. Durante el siglo XVI, pues apenas aparecieron retratos ecuestres y tuvo que llegar a principios del siglo XVII para que de la mano de, bueno, en este caso de Velázquez, en este retrato ecuestre de Felipe IV, y este retrato de Felipe III, que la verdad parece Rubens por el caballo. Vale. Y bueno, con esta introducción al retrato ecuestre, a la pintura veneciana y a los retratos y a la política imperial de los Habsburgo, pues os deseo que paséis una feliz semana y os convido a la siguiente clase. Mm, mm, Venga, un saludo.